entregados por el Tribunal de Justicia Electoral al 99.99 le dio la victoria con un 50.9% a Lula da Silva. Estamos hablando de 60 millones de votos a favor del ex mandatario, que ahora nuevamente el 1 de enero va a asumir la presidencia, mientras que el presidente actual, Jair Bolsonaro, tiene un 49.1%, 58 millones de brasileños votaron por la opción de Bolsonaro. Hola Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas noches. Así como tú lo comentas, Luis Ignacio Lula da Silva vuelve por tercera vez a asumir la presidencia de Brasil. Ya los resultados entregados por el Tribunal de Justicia Electoral al 99.99 le dio la victoria con un 50.9% a Lula da Silva. Estamos hablando de 60 millones de votos a favor del ex mandatario, que ahora nuevamente el 1 de enero va a asumir la presidencia, mientras que el presidente actual, Jair Bolsonaro, tiene un 49.1%, 58 millones de brasileños votaron por la opción de Bolsonaro. Sin embargo, no fue suficiente y Luis Ignacio Lula da Silva volverá a ser presidente tras haber estado en tercer mandato. Recordemos, él fue la primera vez que llegó a la presidencia fue en el 2003, posteriormente en el 2007 y ahora en el 2023 vuelve al plan alto, Nicolás. La frase que ha sido muy destacada dentro de sus primeras palabras tras confirmarse su victoria ha sido la de que el vencedor es el pueblo brasileño y que no hay dos Brasil, solamente hay una sola y es el momento de estar unidos, se buscará la paz y la democracia. En parte de lo que ha señalado también ha señalado una frase quizás importante donde ha sido estos últimos años: me quisieron enterrar vivo, pero aquí estoy. Eso es lo que ha dicho Nicolás, el presidente, ahora el electo presidente Lula da Silva, ¿no? Ha mencionado parte de las propuestas de campaña que ha impulsado, como es el tema de la inclusión social, mayores libertades, mayor democracia, que él señala que no se tuvo durante la gestión de Bolsonaro, más libertades. Habla también de unir al país, que parece estar en un estado de guerra por el tema de la inseguridad ciudadana debido a las favelas. Es hora, dice, de bajar las armas y no descuidar la vida. Es parte de lo que ha señalado esta noche Luis Ignacio Lula da Silva, pero quien brilla por su ausencia en estos momentos es Jair Bolsonaro. No existe ningún pronunciamiento del actual mandatario brasileño ni reconocimiento de la derrota en estas elecciones. Solo el Tribunal de Justicia Electoral se ha pronunciado, señalado que no hay señales de algún tipo de irregularidad que pudiera objetar el actual mandatario. Se ha desarrollado una elección muy limpia, destacando eso también y ya reconociéndose la victoria de Lula da Silva. Nicolás, no sé si tienes alguna pregunta. Claro, precisamente era esa, ¿no? Porque hay un ejército de observadores internacionales en esta elección y una de las razones por la que esto ha ocurrido es porque en algún momento Jair Bolsonaro como que no dejó claro que iba a reconocer el resultado si él perdía. Y la diferencia, o sea, nos puede parecer mucho más de o cerca de 2 millones de votos, pero estamos hablando de más de 100 millones de votantes, ¿no es cierto? O sea que la diferencia en ese contexto en realidad es pequeña, es ajustada. Y hay regiones donde Bolsonaro gana, ¿no es cierto? O sea, y esto de que no hay dos Brasiles es lo que dice Lula, pero hay dos Brasiles, el país está dividido, ¿no? Entonces, lo que diga o deje de decir Bolsonaro es muy importante en los próximos minutos y horas, ¿no? Así es, Nicolás. Lo que los simpatizantes de Bolsonaro ya esperaban un pronunciamiento tras las primeras declaraciones de Lula da Silva. Sin embargo, hasta el momento ni de manera presencial ni a través de sus redes sociales se ha pronunciado el partido. Los simpatizantes de Bolsonaro aún tampoco no se han pronunciado ante los medios de comunicación. Se espera que en los próximos minutos también ya se tenga alguna respuesta del actual mandatario. Y como tú lo comentas, Jair Bolsonaro siempre tuvo cuestionamientos al tema del voto electrónico. Él ponía muchas objeciones a que pudiera haber algún tipo de irregularidad que pudiera alterar los resultados de cara a este balotaje. Sin embargo, el Tribunal de Justicia Electoral ha señalado que no va a haber ningún tipo de objeción y de complicaciones con eso, que al contrario era muy seguro la votación electrónica, y ahora se ha demostrado sin ningún tipo de incidentes o disturbios en alguno de los centros de votación. Estaban habilitados 156 millones de brasileños y la cifra que tenemos, según los datos que se tiene, es algo de 118
28 millones, es una cifra muy importante, teniendo en cuenta la trascendencia que era esta elección, sobre todo para decidir si era la continuación de Jair Bolsonaro o nuevamente darle una nueva oportunidad, si se puede decir, porque se está hablando como que es el ave fénix, Lula da Silva, tras los escándalos de corrupción, investigaciones y incluso prisión que tuvo Lula da Silva por el tema de Petrobras. Claro. Él en realidad, bueno, para resumir, tiene 77 años, como tú has señalado, acaba de ser electo por tercera vez presidente, pero estuvo preso ¿cuánto tiempo? Como 20 meses, ¿no? Casi 2 años, ¿no? Casi 2 años, Nicolás. Por el caso de Petrobras, finalmente la justicia revirtió esa decisión, señalando que finalmente no habían pruebas para mantener en prisión a Lula da Silva, se excluyó de se le anuló todo el proceso y finalmente pudo recuperar su libertad y con ello pudo recuperar la opción de volver a postular a la presidencia, que finalmente lo hizo y ahora nuevamente lo lleva a la presidencia, Nicolás. Este nueva oportunidad se le da porque, teniendo en cuenta que en el 2003, en su primera gestión, generó grandes logros para el país. Estamos hablando de sacar a 20 millones de brasileños de la pobreza, e ingresar a más de 30 a la clase media y convertir incluso a Brasil era la 7ª más grande economía del mundo. Era algo que destacaron y quizás es la nueva oportunidad que tiene Lula da Silva de encaminar nuevamente al país, que estuvo muy complicado durante la pandemia, y que eso generó quizás la derrota de Bolsonaro, teniendo en cuenta de que fue muy falto de seguro con el tema de la vacunación, del tema del COVID, y eso finalmente generó que esos 2 millones de votos se inclinaran por Lula da Silva finalmente, Nicolás. Claro, ahora comentábamos con personas amigas hace unos minutos que en realidad, mirado desde el punto de vista estrictamente del marketing electoral, Lula era mucho mejor candidato, más allá de las ideas, no simplemente desde el punto de vista de las imágenes que se proyectan electoralmente. Bolsonaro era un pésimo candidato, era un tipo que resultaba a veces hasta antipático, pero lo que es sorprendente es que con un discurso homofóbico en un país como Brasil, misógeno, ¿no es cierto?, y encima negacionista en algún momento, porque hasta que le dio COVID no aceptaba que el COVID existía, ¿no? Más o menos. O sea, pese a todo eso, la mitad de Brasil casi ha votado por él, es increíble, ¿no? Sí, estamos hablando, Nicolás, de más de 58 millones de brasileños que votaron por Bolsonaro. Es una cifra muy importante. Como te comentaba las semanas pasadas, era muy importante el voto también de los grupos evangélicos, y pese a las críticas, los cuestionamientos por sus posiciones homofóbicas contra las mujeres, finalmente llega a una cifra muy importante. Estamos hablando del 49%, algo así muy escaso si tenemos en cuenta lo que tuvo también Lula da Silva, pero no era la opción que validó finalmente darle la oportunidad de continuar nuevamente en una segunda presidencia, no a Bolsonaro. Pero ahora las posiciones también es cómo va a desarrollar Lula da Silva a partir del 1 de enero, todas las promesas que tiene. Ha estado hablando de mayor inclusión, menos discriminación, menos racismo, cero deforestación de la Amazonía, que es uno de los temas muy plasmados y que insistió Lula da Silva durante esta campaña. Veremos qué es lo que viene a partir del 1 de enero cuando suba la presidencia. Lo determinante, sin embargo, o sea, Lula la tiene difícil porque va a tener que gobernar para convencer a los brasileños que no votaron por él, que hay que reunirse, hay que volverse a juntar, ¿no? Hay que volver a buscar lo que son objetivos comunes para todos los brasileños. Ahora, terminamos esto con esto. Espero tener la respuesta contigo mañana en la edición regular de Hablemos Claro. Pero depende de lo que diga Bolsonaro, porque si Bolsonaro sale con un discurso tipo Trump o Keiko Fujimori en el Perú, que me han robado las elecciones, ha habido fraude, agárrate por lo que podría pasar en Brasil, ¿no? Sí, definitivamente es muy importante lo que se espera que diga Jair Bolsonaro. De momento, ya como te comenté, el Tribunal Electoral ha señalado que no hubo ningún tipo de incidentes, ningún tipo de irregularidad durante el desarrollo de estas elecciones. Ha sido un proceso electoral muy limpio y transparente, y no habría motivo para que Bolsonaro objetara esta derrota en las urnas.
y finalmente ir por una misma causa, que es el pueblo, Brasil como una sola, buscando esa unidad que se señala Lula da Silva durante sus primeros mensajes como ahora electo presidente, Nicolás. Javier, te agradezco mucho y nos reencontramos mañana de todos modos. ¿Ah? Vas a tener chamba, sí, Nicolás, toda la noche y mañana temprano también. Un abrazo. Muchas gracias. De todas maneras, Nicolás, un abrazo. Muchas gracias. Pero en realidad, fíjate.